Bueno, gracias por haberme invitado. Espero no enfriar demasiado el clima, pero yo por lo menos me siento cómodo y en un ambiente donde escucho, aprendo. Voy a responder parte de las preguntas que se hacen en la mesa de un modo más bien lateral. Voy a hablar de temas de actualidad, que es la cuestión de la plataforma relacionada a radios y músicas, pero más que nada tratando de traer la cuestión de la mediatización del sonido a estas discusiones que creo que en general queda lateralizada. Voy a empezar con algunas cuestiones macro, después voy a dar algunos puntos de vista medium y voy a terminar con un ejemplo micro que es donde creo que se resuelven al final las discusiones políticas y los planes de negocios cuando tienen problemas. O sea, uno no retoma el conjunto de su proyecto, sino que tiene que resolver una acción y vamos a ver cómo funciona en un caso que espero que les interese. Por empezar, me gustaría, como cosa macro, que ya pasamos el momento de la fascinación por el acceso y la revolución tecnológica, desde el punto de vista de la reflexión y de la investigación, ¿no? Ya dejamos el momento de la fascinación con las redes, que todos íbamos a ser iguales frente a todos y que las primaveras se iban a extender infinitamente. Ya sabemos ahora que después de la primavera árabe, vino el verano árabe, después vino el otoño árabe, vino el invierno árabe y las redes siguen haciendo lo suyo en cualquier estación. Ahora sabemos que estamos en un momento de tensión, de articulación entre el broadcasting y el networking, un momento donde la movilidad está en el centro de la escena y donde está el centro de la escena, en el centro de la escena lo colaborativo, pero no desde un punto de vista, por decir así, socialista solamente, sino desde el punto de vista de la producción y hasta de la fabricación de productos culturales. Un modo de ver las relaciones a nivel medium, ¿no?, de la música y las redes que hacemos también en el mundo académico, pero que tiene que ver con cómo se conversan estas cosas. Es el modelo de la lista. Entonces tenemos para cada tipo de aplicación o plataforma o mediatización o red que se va incorporando, sabemos que hacemos acceso, más redes, más remix, más colaboraciones, o simplemente pagando o no pagando, nos relacionamos con playlists o con oferta de delivery musical hecho por grandes medios. Hay modos muy particulares y muy diferentes de pensar lo colaborativo en lo musical. Nosotros entrevistamos a músicos y nos dicen, bueno, grabamos con tal bajista, estaba en Madrid, no lo íbamos a hacer venir acá, grabó allá y después combinamos. Es decir, la escena de trabajo grupal, face to face, cara a cara, ya en la música está avanzando. Y después hay modelos sobre el que volveremos donde se trabaja en un modelo muy parecido al broadcasting, aunque se trabaje con tecnologías de punta. Vorterix es un fenómeno muy interesante sobre el que volveremos, pero es un fenómeno que nace como un fenómeno de oferta de un foco emisor hacia N receptores, con la única diferencia que tenés los clics de los receptores en tu página para tratar de estudiar y entender qué hacen. Este es el modo de la lista. Esto lo publiqué hoy en Facebook, en mi página, y enseguida un par de amigos me dijeron, te olvidaste de poner tal cosa, Groschark se murió, tal nació, Spotify ahora es mucho más importante que Deezer. O sea, todo el tiempo están pasando cosas. Esto es un cuadro que uso yo para dar clase, o sea que estudiamos así. Pero es el modelo de la lista donde corremos atrás de lo que va pasando en el sistema social y cultural. Otro modelo que podemos ver
es tratar de encontrar estatutos de funcionamiento. No todo está cambiando. Lo que cambia a distintos ritmos y hay cosas que son más profundas que otras. No pretendo ser exhaustivo en este cuadro, además no me puedo extender demasiado, pero por un lado está la cuestión de la supervivencia del broadcasting radiofónico combinado con la movilidad. Multitudes frente a nuestros ojos con auriculares o escuchando la radio en su auto o en el taxi o la que pone el colectivero. Eso es algo que no se estudia en general, salvo nosotros que lo estudiamos porque es nuestro objeto de estudio, pero es algo que está a la vista de todos. ¿Con qué compite la radio en ese mundo? Solo, y compite bien, no está en decadencia la radio, con el downloading, es decir, la música que me bajo o de una red o directamente de algún sitio musical. ¿Es lo único que pervive del pasado? Eso no es muy networking, la radio esa. Hay múltiples consumos audiovisuales en lo que ahora llamo provisoriamente, en modelos estacionarios. Estacionario no quiere decir que estoy quieto mirando televisión, pero si estoy en un avión a altísima velocidad y me miro en 2 horas un film, ese modelo es un modelo de percepción estacionario, más parecido al que hacía en el living que cualquier otra percepción que tenga ahora de pantallas televisivas, etc. Esos dos mundos que hay muchas más cosas, voy a decir, pero que conviven con algo que está pasando ahora, que es el mundo de las plataformas. El mundo de las plataformas es un mundo muy complejo que recién ahora estamos estudiando desde el punto de vista cultural, semiótico, etc. Que es que estas pantallas tienden a parecerse a las pantallas que vamos a tener en un futuro, que ya podemos tener, pero que vamos a tener todos en un futuro cercano, tanto en nuestra computadora de viaje, como en nuestro smartphone, como en nuestro Smart TV cuando llegamos a casa. Es decir, el futuro es la construcción de lugares de oferta multimediática, multigénero, multiestilístico. Esto vale tanto para Facebook, que aunque Zuckerberg siga diciendo que es un sitio para amigos, todos sabemos, por eso la experiencia y los datos empíricos ahora nos ayudan, que si podemos, de los 2000 y pico amigos que tenemos, si podemos tener idea de la vida de 200, es porque somos unos genios de la socialidad. Es decir, lo que hacemos en Facebook es hacer contacto, vendernos, comprar, etcétera, etcétera. Es una plataforma. Dentro de poco vamos a tener los diarios, los grandes diarios van a estar en Facebook, etcétera, etcétera. Y las radios tienden a pegarse a ese modelo. Este es un caso de Radio Disney, pero así que se llama en los ambientes técnicos de estudio de la radio la radio ampliada o la radio expandida, donde la radio es una oferta gráfico-audiovisual en una pantalla de internet, de lo cual la emisión en vivo es parte de la oferta. Piense que estamos tratando de entender la cuestión del sonido, la radio, la música, cómo conviven. Entonces, parece que el futuro va a ser estas plataformas, multisoporte, multimedia, multigénero. Cuando yo digo Facebook, no digo que va a ser la marca Facebook. Digo que va a ser ese modo de organizar la pantalla, la información y la multiplicidad de vidas privadas, semipúblicas y públicas en un solo espacio. El caso Vorterix es un caso, más allá de que uno lo estudia, entonces tiende a sesgar que es un caso muy importante, pero he tratado de chequear y ver, y es un fenómeno al menos particular, de origen local, pero basado en streaming, que lo venimos siguiendo. Esto es lo que yo digo de temas que estamos hablando, de
¿Cuál es el próximo paso en nuestro movimiento social, en nuestro modelo de negocios? Las discusiones, al final, están más cerca de en lo que tiene que ver con la mediatización, más cerca de estos temas que de la cuestión general de la globalización, la cultura y todo. Son resoluciones técnico-discursivas, por decir así. Vorterix era así. Era un diseño en grilla donde la oferta era que me daba distintos casilleros que yo podía elegir. En cada casillero se podía encontrar primero cosas de distintas mediatizaciones, entrevistas, no necesariamente de la radio, una oferta en el extremo izquierdo superior de la pantalla del estudio de la radio, que siempre fue una pantalla relativamente compleja, cada vez más compleja, pero que generaba el efecto de que cualquier receptor era libre de entrar por donde quisiera. Esto es una larga tira de celdas, así además que se iban incorporando. Entonces, con este modelo se instaló Vorterix y se instaló desde objeto de estudio hasta fenómeno multimediático con apoyo en una FM y con apoyo en un teatro en vivo. Es decir, un sistema complejo desde el punto de vista cultural y musical. Hoy está más parecido a esto. Es decir, yo me imagino, ¿no? Seguro que, espero que no haya nadie de Vorterix para que no me discuta y desmienta. Pero un día, discutí el plan de negocio. Che, muchachos, primero, ese diseño es muy primitivo que tenemos. Es prácticamente el que te ofrece cualquier aplicación para hacerte una radio en tu casa. ¿Por qué no hacemos algo? Además, no está entrando mucha publicidad. No importa que sea en plata. La gente no nos ve, no participa. Es que la gente demanda lo audiovisual, lo televisivo, porque nadie estudia la radio. Entonces, Vorterix pasa a ser de un modelo en grilla a un modelo centralmente audiovisual. Es decir, el canal de Vorterix está en el centro de la escena y en el resto aparece todavía cierto efecto de grilla. Y otra novedad brutal es que en la grilla nadie te preguntaba nada. Yo me cansé de mandar twitters de distintas condiciones, estrategias, a ver si alguien registraba. Nunca me contestaron, nunca, nadie, no les interesaba, era un broadcast. Ahora ya, en la propia pantalla hay preguntas, si contás votaciones, si contestás una pregunta te ganás una camiseta de fútbol, una entrada para un recital. Se parece más al verosímil mediático académico. Lo importante es lo audiovisual, lo importante es la interacción. La grilla no tiene donde agarrarlo, ni un receptor, ni un académico. Por lo tanto, matemos la grilla. ¿Qué pasó en ese fenómeno? Siempre te queda una necesidad de elegir porque la pantalla, por definición, te llama a la interacción, pero ahora la centralidad y la interacción de red, entre comillas, es más evidente. Y aparece claramente un privilegio del audiovisual. Esto no es un problema con la radio. No estoy defendiendo la radio porque la radio desde sus inicios ofrecía recitales en sus teatros o en vía pública para que deja tu casa, no escucha la radio que nosotros te damos. Entonces, la radio es como un medio loco que tiene confianza en que siempre va a sobrevivir. Ahora le está regalando a la web todo mecanismo para que vos rompas la secuencia de lo radiofónico. Así que, pero eso no me parece que la radio vaya a sufrir demasiado. Estoy pensando en Vorterix, nada más, como modelo de negocio o como podría ser una estructura comunitaria de ligazón a través de la red. Privilegio del audiovisual, lateralidad de los sonoros. Si escuchás la radio, que además tiene todos los problemas del streaming, que lo primero que escuchás cuando prendés la radio en el auto y ponés Vorterix, lo primero en todas las radios de la humanidad, lo primero que te llega es el sonido. Acá lo que te llega en la pantalla, lo primero es un cariñoso y castellano espere. En la pantalla de la computadora te llega un buffering, ¿no? Lo sonoro queda lateralizado, se pierde
ese efecto novedoso de la plataforma como de uso individual, es decir, la plataforma reproducía el modelo web, ahora reproduce el modelo sitio de un canal o de un diario televisivo cualquiera. Termino con conclusiones. No creo que en estas decisiones de modelo de negocio o modelo de interacción se deba decidir sin antes entender. No se debe responder con el sentido común de los verosímiles mediáticos, académicos o empresarios. Y la academia, es verdad que en la academia debemos dar respuesta a los operadores, pero una recomendación a los operadores es que dejen los prejuicios de lado y que cada tanto se den una vueltita por la academia. Muchas gracias. En algún momento de este siglo descubrí que ya no quería escribir más como antes. Quiero decir que no quería escribir más a solas, con la Olivetti en la cocina, viendo crecer las páginas sin mostrarle a nadie cada capítulo, cada cuento. Yo soy escritor. Sin la invasión permanente de los lectores, no podía hacer más eso. Sin la adrenalina del borrador a la vista. Supe al principio de este siglo que ya no iba a poder sentarme durante meses a construir una trama sin que otras miradas me devolvieran inmediatamente sus comentarios veloces, sus correos instantáneos, sus críticas e incluso con suerte nuevas tramas mejores que las mías. Una de las preguntas que me propusieron los organizadores, a los que les agradezco la invitación, una de las preguntas fue justamente esa: ¿cómo cambia la interacción entre el escritor y el lector en la era digital? Es una pregunta buenísima, la elegí para la charla de hoy. Desde el año 2003, todo lo que escribí, real o imaginario, terminó siempre con el gesto de hacer clic en el botón enviar. Ese gesto ya es en mí una especie de tic, de automatismo. Me acostumbré a la publicación inmediata, a que no haya nada entre los actos puros de escribir y de leer. Desde hace mucho tiempo me despreocupo después de poner punto y final a una historia, y me encanta saber que los lectores van a ver los resultados 2 segundos después, con los errores de tipeo incluidos, pero también con las palabras y con las ideas todavía calientes. Si narrar en directo fuera un ejercicio de tiro al blanco, la flecha estaría todavía en el aire cuando le llega al lector. La audiencia virtual parece levantar vuelo e ir en busca del dardo. No se queda en el suelo esperando el impacto. De algún modo el lector pega un salto y dirige su corazón a la punta de la flecha. La audiencia virtual es además muy veloz. Me corrige la ortografía en menos de 1 hora. Debate la gramática y después todos empiezan a conversar entre ellos sobre lo que leyeron. Es muy gratificante ese murmullo de voces cuando la trama todavía está humeando, cuando ni yo mismo sé si lo que acabo de tirar a la parrilla es carne buena o sobras de pollo. Hay una sensación de veredicto en ese barullo de voces y conversaciones. Me gusta espiar los comentarios y las charlas ajenas. Es como hacer realidad el sueño de convertirse en mosca y escuchar lo que se dice de un cuento propio, en el exacto momento en que a uno ese cuento le importa más, que es cuando lo acaba de parir. Yo no sé si la práctica de la literatura en directo es mejor o es peor que otros sistemas narrativos. En todo caso, siempre hay 27 letras y un teclado, nada más. Pero estoy seguro de que a mí me resulta más divertida la inmediatez que le espera. El lector despierto y conmigo que el lector dormido y lejano. ¿Cómo cambia la interacción entre el lector y el escritor en la era digital, entre el generador de contenidos y el consumidor de contenidos? Voy a responder esa pregunta con una historia. Esta historia explica mejor que cualquier charla teórica, que además los aburriría mucho, ¿por qué me gusta escribir en directo? Es una anécdota en la que la inmediatez propició
lo que es para mí el mejor cuento posible, uno que nunca se me hubiera ocurrido. Pasó muy al principio, cuando nadie todavía era consciente de las ventajas de narrar ficción en la red, cuando nadie sospechaba que del otro lado de los monitores había lectores ávidos y que esos lectores eran reales, que tenían un nombre y un apellido, que no eran solamente un seudónimo. En el preciso momento en que ocurrió esto que voy a contar, supe que escribir en directo me iba a resultar vital y necesario y que no iba a poder volver atrás. Hay que viajar a los tiempos en que empezaba tímidamente lo que después iba a ser llamado el fenómeno de los blogs. Un furor que iba a durar unos 6 o 7 años. Yo escribía mi primera novela en directo, una novelita, de forma anónima, disfrazado de un ama de casa mercedina de 52 años, en la que imitaba un poco la voz de mi vieja y recreaba, como podía, nostalgias felices de mi adolescencia. Yo ya vivía en Barcelona y estaba muy nostálgico y eso me ayudaba a estar durante un rato a la madrugada en casa. Una noche después de cenar me llegó el mail de una desconocida llamada Monse. Me acuerdo con mucha claridad de ese mail porque cuando lo iba leyendo por la mitad me agarró un ataque de llanto, con hipos y con pucheros, y no pude dejar de llorar durante un rato largo. Yo sabía mientras lloraba que la escena era patética. Un gordo grandote moqueando frente a un monitor es peor que un gordo grandote mirando porno en un monitor. Las dos cosas son humillantes, las dos cosas hay que usar pañuelos de papel, pero llorar tiene un plus de vulnerabilidad, una vergüenza mayor. Pero lloré, y lloré, no podía parar. Un rato antes habíamos terminado la sobremesa y Cristina, mi mujer, se había ido a acostar temprano porque ya no soportaba la panza de su embarazo. Era enero del 2004, invierno crudo en Barcelona. Yo estaba muy contento con mi nuevo juguete literario, que en ese momento se llamaba weblog y no blog, y me fui a la máquina a escribir un nuevo capítulo de la historia del ama de casa y de su familia disfuncional. Publicaba como una bestia en ese tiempo, lunes, miércoles y viernes. Le daba el botón enviar justo a la mitad de la madrugada española, a la medianoche de acá. En esas 3 horas entre la escritura y la publicación yo cerraba los ojos y me transportaba a Mercedes, donde transcurría la historia. No tenía un plan ni una estructura narrativa. Más que escribir, yo miraba en la pantalla una especie de película que me salía de los dedos. Me sorprendía la sensación de placer que me generaba en el cuerpo estar narrando en directo. Hasta entonces escribir me había resultado tortuoso. La literatura era una especie de ejercicio que había que alcanzar. Hasta los 30 años yo pensaba que había que ser un escritor inteligente. Pensaba que había que cagar más alto que el culo, que había que usar polera y anteojos. Esto de internet, en cambio, era más parecido a un hobby o a un deporte. Los lectores no pedían nada, no eran intelectuales, no formaban parte del círculo cerrado de las letras. Me sorprendía también que cada semana hubiera más y más lectores y que se divirtieran y que se emocionaran con esta novelita online. En esa época nadie sabía quién escribía esa novela. Y me resultaba excitante la cantidad de gente que desde la medianoche esperaba la actualización de la trama. Muchos ya sospechaban que los 3 capítulos semanales del ama de casa no eran vivencias reales, pero otros todavía creían en la existencia verdadera de Mirta Bertotti, la narradora. Para hacerlo más ambiguo, la protagonista tenía una dirección de correo, mirta@gmail.com, a los que le llegaban muchos mensajes privados, casi todos divertidos y cariñosos. Yo revisaba cada noche esa casilla de mails y contestaba como si lo hiciera Mirta. Gracias, corazón, un besote. Los lectores del folletín habían empezado a convertirse en una comunidad y llegaban de todas partes del mundo. Ninguno conocía la edad ni el nombre real de nadie, pero sí sus seudónimos de internet, sus nicks. A toda esa primera camada de nicks prehistóricos, yo les voy a deber siempre la energía inicial. Resulta que uno de estos lectores, uno de los más asiduos y participativos, se hacía llamar Vasdala. Ese era su seudónimo, Vasdala. Dejaba siempre comentarios correctos y bien redactados, respetuosos, cálidos, y llamaba a la protagonista Mamá Mirta. Una tarde de finales del 2003 dejó un comentario que a mí me gustó mucho. Decía que las historias de los Bertotti eran como un minué en un mundo de adagios. Ponderaba que se juntara tanta gente a leer una historia cotidiana. Se decía contento de ser parte de una comunidad tan serena, donde no había ni trolls ni malos rollos. Como nadie sabía quién podía esconderse detrás de cada seudónimo, sospechábamos las edades y la residencia de cada lector por la forma de escribir de cada uno. Yo pensaba que Vasdala era
español por el uso de malos rollos y también creía que era un lector de mediana edad, pongamos de unos 30, de unos 40 años. Me equivocaba. Mirta, la narradora del blog, se había encariñado mucho con Basdala, hasta lo nombró alguna vez en la novelita que después fue libro, que después fue obra de teatro. Basdala se sintió muy agradecido por ser mencionado en la obra. Eso pasó en noviembre de 2003. Un mes después, Basdala desapareció. Esa ausencia no se notó mucho porque los comentaristas y los lectores de los blogs iban y venían sin rumbo. Todavía no había Facebooks ni Twitters donde pudieran echar el ancla, donde lo pudiéramos encontrar por fuera de ese movimiento. Pasó un mes más y la noche del 22 de enero del 2004 llegó un mail al correo de Mirta Bertotti. Lo firmaba Monse, la hermana del lector Basdala. Después de un saludo frío que daba a entender que escribía esa carta a Monse no porque quisiera, sino porque tenía la obligación de hacerlo, Monse me dice textualmente: mi hermano, Miguel Ángel, falleció el pasado 16 de diciembre de 2003 en el Hospital de Valdebrón de Barcelona. Estaba muy enfermo del corazón, con problemas hereditarios. Había aguantado 2 paros cardíacos, pero no pudo soportar el tercero. Murió a los 18 años recién cumplidos, con una sonrisa en los labios, con 64 poemas nuevos y maravillosos, uno por día que estuvo ingresado, y con grandes obras a su paso. Mi hermano sabía que iba a morir y dejó varias cartas antes de irse que fueron encontradas esta semana en su disco rígido. Una para mis padres, otra para mí, una para su médico de cabecera al que quería mucho, otra para su novia, y en la última de las cartas mencionaba tu página web y dejó anotado tu correo electrónico. Una de esas cartas era para ti, Mirta. Le he adjuntado este mail porque he creído conveniente cumplir sus últimas voluntades. Solamente entonces vi que había un TXT adjunto al correo de Monse. Lo abrí temblando, pero no lo pude leer enseguida. Yo ya había empezado a llorar a la mitad del mail de la hermana y las lágrimas no me dejaban hacer foco en la carta de Basdala. Yo les juro que entendí más de literatura en esos 5 minutos que en todos los años analógicos en los que había intentado escribir cuentos y novelas en la máquina de escribir. Un chico catalán llamado Miguel Ángel le había escrito una carta de despedida a una señora de Mercedes, provincia de Buenos Aires, sin saber que el verdadero autor del personaje vivía a 7 cuadras del hospital donde él agonizaba. Jamás se me habría podido ocurrir una historia así tan simple en su sinopsis, tan poética. El chico había muerto, sospeché, en medio de una paradoja literaria. Intenté imaginarlo en el hospital leyendo mi blog, dejando comentarios agradables siempre, felices y llenos de vida. Mensajes inteligentes que no parecían de su edad, ni tampoco los de un moribundo. Pensé en él, en Basdala, un chico del que no conocía el verdadero nombre mientras estuvo vivo. Y también pensé en Miguel Ángel, su nombre real, que conocía ahora que ya estaba muerto. Entre las 6 cartas de despedida que había dejado antes de morir, una estaba destinada a un personaje de ficción. Esa fue la primera vez que entendí de golpe que escribir en directo, sin el proceso tradicional de la publicación en papel, sin la firma del autor en la portada del libro, podía devolverte relatos increíbles, aunque no fueran tuyos. Cuando me pude calmar un poco, leí por fin la carta que Basdala le había dejado a Mirta Bertotti. La leí con la sensación espantosa de estar espiando la correspondencia de otro. Saludos, mamá Mirta, había escrito el chico. Cuando leas esto, mi pluma ya se habrá parado. Espero que te llegue pronto. He dejado esto como mensaje a mi hermana y a mi familia. No sé si conseguirán encontrar todas las cartas, pero así lo espero. Voy a echar tanto de menos, mi querido ordenador. ¿Sabes quién soy, verdad? Soy Basdala, el que una vez te llamó Minué. Eso es lo que eres, gordita. Y estoy completamente seguro de que lo seguiré haciendo por mucho tiempo, seguro. Hace unas semanas que llegué del hospital, 18 años, y ya he sobrevivido a un paro de corazón. Espero que mi madre tenga razón y nada pueda conmigo. Mucha suerte y valor para seguir adelante en tu vida, Mirta. Recuerda que estaré contigo esté donde esté, porque pienso dar la lata bastantes años en este mundo, aunque la verdad es que tengo miedo. Tengo tantas cosas que hacer.
Tengo tan poco tiempo. Hasta siempre, mamá Mirta. Cuídate y sé feliz. De alguien que te quiere y siempre te ha querido desde el primer post. Vasdala, un requiem en un mundo de sueños. Cristina se despertó por culpa de mi llanto y pensó que había muerto alguien de mi familia. Pero después, cuando ella también leyó la carta de Vasdala, se puso igual que yo y lagrimió. El siguiente capítulo de la novelita que yo estaba escribiendo no fue una historia más sobre la familia de Bertotti, sino una tristísima despedida de Mirta a uno de sus lectores más fieles. Me costó muchísimo escribir ese capítulo utilizando la voz femenina de siempre. Por un lado tenía que seguir siendo la narradora y actuar como tal, pero por otra parte me transformaba en un personaje falso para hablar de una muerte verdadera. En un punto me pareció inmoral. Decidí que fuéramos los dos, a cuatro manos, Mirta y yo, quienes diéramos la cara. Y les expliqué a los lectores lo que había pasado y terminó diciendo: Mirta, casi nunca existe relación entre quienes escribimos y quienes nos leen, pero siento una complicidad enorme jugando con ustedes, amigos a la distancia. Nunca creí en toda mi vida de escribir historias que la literatura pudiera depararle dolor verdadero a un personaje de ficción, porque me llamo Mirta y estoy llorando. Dicho lo cual, Mirta publicó completa en el blog la carta de Vasdala y dio por finalizado el capítulo de ese día. A la mañana siguiente había cientos de comentarios, todos escritos con pena y con desconcierto. Los lectores se fueron contando anécdotas de Vasdala, elogiaron su prosa, sintieron mucha pena por su edad. Algunos se sorprendieron de que fuera varón, porque siempre a causa del seudónimo lo habían creído mujer. Fue como un velorio triste, virtual, en el que nadie escribió en mayúsculas ni con signos de admiración. Las charlas de lectores durante los siguientes capítulos de la novela fueron grises, filosóficas, y todos estuvieron teñidos por la certeza de la muerte. De a poco empezó a darse un cambio monumental en la dinámica de la comunidad. Aquellos cientos de comentaristas que hasta entonces eran nada más que un puñado de nicks, empezaron a decir públicamente sus nombres reales, a contar quiénes eran, a explicar en qué pueblo del mundo vivían. La muerte de Vasdala los había conmocionado tanto que como catarsis tuvieron la necesidad de darse a conocer. Desde finales de enero y hasta mediados de febrero del 2004, muchos fueron levantando la mano. Me llamo Carlos, vivo en Santo Domingo, tengo una hija, me gusta el jazz, mi nombre es Luisa, tengo 62 años, 3 nietos, vivo en Sevilla. Soy Ernestina de Rosario, tengo 20 años y estudio Derecho. Me llamo Julio, soy uruguayo viviendo en Dublín, a veces me siento solo. Cada uno empezó a decirle hola a los demás y a conversar de una manera distinta. En esa época fue que algunos empezaron a visitarse en sus casas, a convertirse también en amigos físicos, a planear viajes juntos. Ya no eran alias ni sobrenombres, ni seudónimos, ya nadie quiso llamarse Vasdala. Nunca más todos empezaron a querer llamarse Miguel Ángel. A mí me pasó lo mismo. A finales de febrero abrí otro blog donde seguí escribiendo en directo, le puse de nombre Orsay, pero abajo escribí por primera vez mi nombre y mi apellido. Unos meses después de la carta póstuma de Vasdala o de Miguel Ángel, ya casi en el final de la novelita de los Bertotti, recibí el correo de una madre valenciana, Alejandra, muy enojada conmigo. Me decía que su hija adolescente de nombre Neri se había enterado de la muerte de Vasdala desde mi blog y, literal, cayó en una profunda depresión, además de llevarse varios días llorando sin querer comer nada. Parece que Neri había tenido un romance de verano con Vasdala y nunca lo había vuelto a ver hasta la noticia de su muerte. Y acá viene lo más raro. La madre también me decía en su correo que, para sorpresa de ambas, madre e hija, Alejandra y Neri, comillas, vimos a Vasdala el pasado fin de semana en un centro comercial, vivito y coleando, y me echaba a mí la culpa de lo que ella creía una broma pesada. Primero pensé en un inmenso malentendido, quizá hubiera 2 seudónimos Vasdala, pero Alejandra me daba además el nombre y los apellidos del muerto que no estaba muerto. Y el nombre era Miguel Ángel. Demasiadas coincidencias. Esa fue la primera vez que dudé de la primera carta. No fue antes. Qué crédulos éramos todos en 2004.
Hasta entonces la historia de la muerte de mi lector no había pasado nunca por el colador de la sospecha. Ahora que casi todo en Internet es falso hasta que se demuestre lo contrario, ahora no me hubiera tragado la primera carta de Monse sin investigar. Pero era todo tan real en esa época. ¿Cómo iba a ser falsa una carta tan sentida? Y sobre todo, ¿cómo iba a hacerme llorar a mí una historia inventada? A mí. Si en mi cabeza era yo y nada más que yo, el que estaba capacitado para hacerme pasar por una señora y provocar el llanto de otros. Con esta información que me dio Alejandra, sobre todo los apellidos de Miguel Ángel, hice una búsqueda simple en Google y descubrí que Basdala, nuestro Basdala, con su misma prosa diplomática y correcta, dejaba mensajes en docenas de foros y de blogs con fechas muy posteriores a su muerte. Qué ingenuo soy, pensé, y qué genio él, qué hijo de una gran puta. Lo que más me gustó de la estrategia de Basdala es que se había preparado la trampa con muchísimo cuidado, con increíble destreza literaria. El correo de Monse no se parecía en nada a la redacción de la carta póstuma del chico moribundo. Pero sobre todo lo admiré porque había hecho explotar esa bomba para hacerme caer solamente a mí, al mentiroso, al que se hacía pasar por una vieja mercedina, y porque después de triunfar con su engaño, no le hizo falta alardear, ni darse a conocer, ni llamarme para demostrar supremacía, ni hacer uso del pito catalán. Le bastó con urdir la trama y retirarse anónimo. Eso es digno, pensé. Hay un valor agregado de nobleza en las víctimas que no llevan firma, y Basdala o quien fuera nunca había buscado la gloria personal. Necesité con urgencia escribirle para mostrarle mi admiración. En la búsqueda de los datos encontré fácil su correo y le escribí ahí mismo en caliente pensando que nunca me iba a contestar. Me equivoqué de nuevo. Recibí su respuesta inmediatamente. Basdala siempre, en toda esta historia, iba 10 metros adelante que mí. Recibí su respuesta y supe que realmente escribía muy bien. De verdad tenía 18 años y se llamaba Miguel Ángel. Me dijo con humildad y sin faltas de ortografía que durante 6 meses había creído que Mirta Bertotti era real, que la llegó a querer mucho, como a una madre postiza, y que con el paso del tiempo y del surrealismo latente de las historias que ella contaba, descubrió que no había tal Mirta, que alguien lo había engañado, que un desconocido lo había hecho llorar con mentiras. Me dijo que provoca una sensación horrible creer en alguien, confiar en las palabras de alguien y descubrir después que ahí, donde había una casa, una familia, una madre, en realidad no había nada. Primero pensó en dejar de leer mi blog, pero eso le pareció, me dijo, como perder 6 meses de su vida sin beneficio. Y que por eso una tarde se le ocurrió la venganza y la puso en práctica. Mantuvimos una buena charla vía mail durante toda la noche. Me despedí de él con reverencias y le di otra vez las gracias porque me había regalado 2 historias increíbles, un drama y una comedia que alguna vez usaría en alguno de mis cuentos. También lo felicité por jugar sus cartas en silencio. Le dije: si no hubiera sido por esa madre y esa hija que te vieron caminando por el centro comercial, yo nunca me habría enterado de nada. Es muy loable, Miguel Ángel, que no hayas querido firmar tu obra. La respuesta de Basdala fue también su último mail. Me dijo: entonces, ¿también te has creído que existen Alejandra y Neri? Bueno, muchas gracias a los expositores. Vamos a pasar a las preguntas. Tenemos que terminar hace 5 minutos, así que vamos a tener que hacerlo bastante rápido. Valeria Laura, de Clandestina. En la técnica, bien. ¿Un micrófono querés usar este? Bueno, hola. En realidad es una pregunta un poco para todos, sobre todo en relación al nombre de la mesa. Quería saber un poco qué les pareció, qué opinan del hecho de que hace un par de años a esta parte
el foco de dónde los usuarios suben sus contenidos cambió de ser quizás autohosteado o en WordPress que uno instalaba y tenía en sus propios hostings, a vivir dentro de plataformas que ya están monetizadas, que no nos pertenecen, a las cuales le damos a aceptar sin tener mucha idea de lo que decimos, como sería Twitter, como sería Facebook, como sería Medium. ¿Qué opinan de esta manera tan liviana de tirar el contenido que uno genera y que caiga en lugares donde uno realmente no tiene un control, quizás ya ni siquiera de copyright, que no me importa, pero digo, ¿qué pasa cuando uno deja sus cosas apretando a aceptar y quizás esas cosas mañana, si Medium se queda sin capitalistas, muere y con él muere todo nuestro contenido? Contesto yo, voy a contestar rápido y frío. Eso demuestra que la mediatización, como las historias que hubo en este panel, que agradezco que me hayan permitido sentarme acá, eso que hacemos con las mediatizaciones y que los nativos hacen con esos medios, muestran que la mediatización es muy importante y que no conocemos sus límites, que es parte de nuestra vida social, individual, grupal. No podemos vivir en una sociedad no mediatizada. También respondo breve. Creo que es una de las opciones, creo que hay otras opciones, creo que convivimos con distintas opciones y que esos términos y condiciones y esas plataformas están diseñados para que nosotros hagamos eso, están diseñados para que caigamos en esa trampa. Hay un estudio que yo cito en el libro que dice que si quisiéramos leer los términos y condiciones de todo lo que usamos por año, tendríamos que dedicar entre 200 y 300 horas, pero que además lo tendríamos que volver a leer porque cambia todos los años. Pero la forma de no caer en la trampa es saber que eso existe y saber que hay otras posibilidades, otras elecciones y que existen actualmente y que conviven con las otras, digo, porque uno puede tener su propio sitio hosteado, digamos, de una forma autogestiva o con otros y difundirlo en algunas plataformas más comerciales. Yo creo que hay que usar las más comerciales para difundir lo menos comercial y aprovecharse de lo mejor de todas en lo que a cada uno le convenga, ¿no? No me parece que sea una imposición, si podemos decidir cierta parte de esa elección, todavía, y está en nosotros que eso siga siendo así, ¿no? Bien. Seguimos con Julia de Industrias Culturales. Iban a contestar. ¿No? Iban a contestar. Ah, perdón. Yo no tengo nada que decir. Ah, ¿sí? Bueno, disculpa. Julia de Industrias Culturales. Bueno, hola. Yo pensaba un poco lo que mencionaban respecto de la circulación de la información y en general la agenda la siguen definiendo un par de grupos poderosos, entonces quería saber cómo piensan la función del Estado en esas experiencias que ustedes mencionan y en general para diversificar la circulación de la cultura y de la información. Eu creio que em América Latina, principalmente, hackear o Estado, disputar o Estado, fazer com que o Estado tenha capacidade de dar conta de los desejos da sociedade civil é fundamental. A questão é conseguir criar uma estrutura paraestatal que não fica circundando em torno da órbita do Estado e que mantenha sua autonomia para continuar pressionando o Estado. Borrar as fronteiras entre Estado e sociedade civil para que tenhamos um Estado-rede que possa criar uma forma de participação e de transparência onde nós nos sentimos representados. O Estado do jeito que está, os partidos do jeito que estão, muitas vezes não conseguem mais dar conta dos desejos de nossa geração. Temos que cambiar muitas coisas dentro de um processo como esse. O Estado é paquidérmico, é lento, caminha com muita dificuldade, mas ainda é fundamental fazer essa disputa. Muitos falam, não, mas em Espanha o Podemos surgiu, está contestando a figura do Estado, está disputando o Estado a partir de outra perspectiva. Mas nos lugares de bem-estar social, as pessoas se dão ao luxo
de não se preocupar tanto com o Estado. Na América Latina, disputar o Estado é fundamental. E o Estado não é uma entidade divina, o Estado é uma rede a serviço do comum. E disputar com que o Estado se qualifique sem ser fagocitado ou sem ser introjectado para dentro do Estado é fundamental. Nós trabalhamos em parcerias com algumas coisas do Estado, fazendo muita pressão no Estado, mas nunca perdemos nossa autonomia. O Estado não opina em como nós vamos conduzir nossas questões e conseguimos fazer com que muitas leis e muitas políticas consigam avançar. Então, deixar de disputar o Estado é deixar com que o Estado seja disputado pelas grandes corporações e por tudo que nós não nos sentimos representados. Hernán. Pablo, de Construyendo Cultura. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Les quería consultar respecto a las posibilidades que hay en América Latina, en la región y en otras regiones por ahí de generar infraestructura propia, que no dependamos de lo que tiene, digamos, de lo que es Estados Unidos o Europa para la circulación de contenidos en Internet y en las redes sociales. Existe esa iniciativa, está trabajando, fundamentalmente Brasil, algunos países de los BRICS en esas iniciativas. Muchas veces lo que sucede con eso es que además de la infraestructura, lo que hay que considerar es la circulación de los contenidos. De nada sirve tener un caño que sea propio si el contenido que circula por ese caño antes de llegar a nosotros o en alguna parte de su circulación pasa por un data center de una empresa de Estados Unidos que está en Estados Unidos o de una empresa que tiene acá algún servidor y todavía no controlamos esa información. Y ahí es muy importante el software también, digamos, de quién es el software, quién hacen los programas que manejan esos. O sea, en este momento el tema de la infraestructura está muy en debate y es muy bueno que así sea, pero me parece que ese debate tiene que venir en conjunto con qué programas utilizamos, con cuál es el software, digamos, con cómo se combina la infraestructura con el software. Pero los dos debates son muy necesarios y son un debate muy importante de la soberanía, ¿no? De hecho, en una mesa la semana pasada, Javier Castrillo de Guaira dijo una frase bastante polémica en ese caso, pero era de qué soberanía podemos hablar si no sabemos qué software usamos, ¿no? Usar cualquier software en un punto, no sé, él hizo la pregunta, ¿no sería hacer cipayo, no cuestionarnos sobre eso? Bueno, esas cuestiones también tienen que ver. Bien, sí, por favor. Não só em relação à questão anterior do Estado, aproveitar para invitar a todos numa parceria que conseguimos fazer com que o Estado brasileiro construa. De 6 a 13 de dezembro vai acontecer em Brasília uma grande ação chamada Emergência, que é um encontro global de redes e ativistas com 5 ou 6 mil pessoas de toda a América Latina e da África. Vai ser em verano del Rio de Janeiro, então, muito provavelmente é o melhor lugar do mundo para estar. De 7 a 13 de dezembro é um encontro global de redes e ativistas em verano del Rio de Janeiro. Tem mais ou menos uns 6, 7 bus sendo planeados para sair daqui de Buenos Aires e da Argentina. Quem quiser saber mais informações depois, estamos aí à disposição. Vai ser daqui 50 dias, mas talvez seja o grande encontro que este bloco da cultura digital vai conseguir fazer este ano. Agustín de Duval. ¿Se fue? Bueno, de nuevo Agustín de Desarrolladores Unidos de Videojuegos de América Latina. Quería traer de nuevo los videojuegos como tema de conversación, porque fueron muy interesantes las 4 presentaciones, pero me gustaría, como siempre, incluir a los videojuegos y quería saber si tenían alguna reflexión al respecto. Tengo 3 preguntas, en realidad, una para Natalia, Pablo y Hernán. Para Natalia, quería saber si cuando investigaste lo de la guerra de Internet, investigaste algo sobre los juegos digitales y algunas de las malas prácticas que utilizan juegos tipo Farmville o Candy Crush de enganchar al usuario de forma adictiva. No sé, hago las 3 preguntas y después
No, hacelas todas. Hago las tres juntas y después las responden. Para Pablo, quería saber si en Brasil habían experiencias de videojuegos que muevan socialmente o videojuegos políticos. Acá en Argentina tenemos ejemplos como GT Games, que hicieron el juego de Nisman, o el juego del Partido Obrero también en Las PASO. Quería saber si habían videojuegos también políticos en Brasil. Y para Hernán, la pregunta es, si conoces los cuentos interactivos, si los conoces, ¿qué opinás? Y si no los conoces, después me gustaría pasarte algunos. Respondo rápido a mi parte, no me metí con eso, sé de lo que hablas y pasame tu mail que me interesa para tratarlo en algún momento, pero no me metí con el tema. Sí, tiene en Brasil una parte está se articulando en torno de los Ministerios de la Cultura para pensar políticas para eso, estarán en emergencia. No conozco de Argentina y gustaría de conocer más. Mas tiene y podemos colocar en contacto con quien aquí quiser. Vale. Elige tu propia aventura en 1981. Bueno, sí. No tengo ni idea. Hasta ahí llegué. Sí, evolucionaron. Por suerte evolucionaron.